Entre los diversos misterios que se esparcen por la faz de la Tierra, las desapariciones humanas inexplicables son de las que más intrigan a la sociedad. Desde siempre, las personas desaparecen, algunas veces justo frente a los ojos de los testigos, sin ninguna explicación. En un momento, la persona está allí y al siguiente ha desaparecido. Muchas veces, para siempre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede suceder de manera tan deliberada sin que se trate de uno de los problemas más graves para la ciencia? En el torbellino de los acontecimientos del día a día, no nos damos cuenta de muchas de esas desapariciones y eventualmente nuestro sistema de creencias y religión contribuye de una manera perjudicial en la investigación de los hechos. Algunas desapariciones pueden ser atribuidas a la acción de ángeles, demonios o espíritus. Ideas como alienígenas o universos, espacios liminales, realidades alternativas como el 7 más allá, mundos paralelos, también ocupan un buen porcentaje de las hipótesis más viajeras para desapariciones extrañas. Sin embargo, existen casos demasiado extraños para ser descartados, y algunos son tan antiguos y misteriosos que han llegado a la historia. Las primeras menciones a la desaparición misteriosa de personas datan de siglos atrás. Por ejemplo, en la historia de China se describe que en 295 d.C., durante la dinastía Jin, desapareció un importante oficial. Tan pronto como salió a la calle para tomar su carruaje, se disolvió en el aire frente a los ojos atónitos de los presentes. Un incidente similar ocurrió en 301 d.C. en la Roma antigua, cuando un joven del círculo íntimo del emperador desapareció misteriosamente. Tomó las riendas de un caballo y de repente desapareció en el aire. Lo más extraño es que él desapareció, pero el caballo no. El caballo, asustado, relinchó y se puso de pie sobre las patas traseras, demostrando un miedo extremo. Existen versiones de que el principal oponente de Genghis Khan, Khwarezm Shah Jalal ad-Din, en 1231 d.C., no fue muerto por avariciosos kurdos, sino que desapareció misteriosamente de la vista de los guerreros mongoles que lo perseguían. Sin embargo, esta desaparición histórica en particular puede ser cuestionada como un intento de justificación moral. Si el comandante desapareció, no fue muerto por el enemigo. Funcionaría como un llamado a lo sobrenatural para mantener la moral de las tropas. De todos modos, un gran impacto en los espectadores fue causado cuando una historia de desaparición extraña salió a la luz en 1787 en Francia. En un instante, en una tienda, 3 personas comenzaron a perder sus formas nítidas y rápidamente se disolvieron en el aire. De una vez. En 1809, un diplomático británico, regresando a casa con un amigo, se detuvo en una posada para cenar. Cuando estaban listos para continuar el viaje, los hombres se acercaron a los caballos y el diplomático extendió la mano para acariciar a uno de los animales. En ese momento, desapareció en el aire ante los ojos de su amigo. Nuevamente, solo él desapareció. El caballo siguió allí. Pero no todos los casos extraños llegan a este nivel. En 1867, un caso de desaparición repentina ocurrió en Francia. Un paciente, Lucien Boussier, fue al médico, se desvistió y se acostó en la camilla. El médico se dio vuelta por un momento para tomar un instrumento y cuando miró nuevamente, el paciente ya no estaba allí, aunque su ropa aún estaba en la camilla. Se evaporó frente al médico, acostado en la camilla. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué algunos desaparecen con su ropa y otros no? ¿Existirá algún tipo de síndrome de desmaterialización, algo raro y desconocido que afecte a personas aleatorias, sin previo aviso, como parece ocurrir con la combustión humana espontánea? En este caso, ¿habrá algún síntoma, una sensación o algo que preceda al fenómeno? El siguiente caso sugiere que tal vez sí. En 1894, en Barcelona, el español Hugo Martínez, sentado en una mesa de fiesta, de repente se levantó, se
Disculpó con sus amigos diciendo que se sentía extraño y fue a una habitación contigua. Nunca más se le vio. En la primera mitad del siglo XX, el llamado Triángulo de Bennington, en el estado de Vermont, ganó amplia notoriedad, donde de 1920 a 1950 desaparecieron misteriosamente 19 personas. Por ejemplo, en 1928, un destino trágico recayó sobre el pequeño Paul Jackson, de 5 años. El niño jugaba pacíficamente en el jardín bajo la supervisión de su madre. Alrededor había una cerca alta y las puertas estaban bien cerradas. La madre entró a la casa por un minuto y cuando volvió ya no encontró a su hijo. En 1945, un anciano, el señor Gatford, desapareció en un autobús de línea regular. Al entrar en Bennington, los pasajeros recordaban que él estaba sentado en el fondo del autobús, cerca de la ventana. Pero 20 minutos después, cuando el autobús se detuvo, el hombre se había evaporado en el aire. En el asiento solo se encontraron un periódico del estado vecino y sus gafas, confirmando que él había estado en el autobús. Un bosque en el Parque Nacional de California recibió en 1955 el siniestroso nombre de Bosque de los Niños Perdidos. A lo largo de los años, cientos de personas han desaparecido allí, principalmente niños y jóvenes. Por ejemplo, en agosto de 1957, un niño de 8 años, Tommy Bowman, desapareció en el sendero del bosque. Desapareció en segundos, sin un sonido ni rastro. Una desaparición misteriosa ocurrió en 1971 cerca de Stonehenge. Un grupo de 7 jóvenes decidió acampar entre las piedras del monumento megalítico. Durante la noche, una patrulla policial pasó por el campamento ruidoso y vio las enormes piedras súbitamente iluminadas por una luz azul brillante. El coche de policía se dirigió inmediatamente al lugar, pero solo encontró pertenencias, tiendas de campaña y ningún signo de las personas. 7 personas desaparecieron sin dejar rastro, de una sola vez. En los Estados Unidos, en 1997, una familia de 4 personas, marido, esposa y 2 hijos, desapareció misteriosamente. Mientras viajaban, se detuvieron en una cafetería en el estado de Nuevo México. Mientras el padre terminaba su comida, la madre y los hijos decidieron dar un paseo por la zona. Nunca más fueron vistos. El siglo XXI no liberó a la humanidad de este fenómeno misterioso. En 2002, en la ciudad de Davenport, Iowa, Sioux, una joven llamada Emily David desapareció misteriosamente mientras hacía compras en un supermercado. La historia conoce muchos casos en los que no solo individuos desaparecieron misteriosamente, sino grandes grupos de personas e incluso todos los habitantes de pueblos enteros. En 1589, cientos de colonos, hombres, mujeres y niños de la colonia de Roanoke desaparecieron misteriosamente. Los soldados que entraron en el pueblo vieron que las velas aún estaban encendidas en las casas, la comida estaba en las mesas, pero los habitantes habían desaparecido. Inicialmente se pensó que los nativos los habían matado, pero no se encontraron señales de violencia, sangre ni cuerpos. Solo se encontró una inscripción apresurada, intrigante e incompleta en un árbol cerca de la casa del sacerdote. En 2001, todos los 47 habitantes de un pequeño pueblo en Zaire desaparecieron. Sus pertenencias estaban intactas, las mesas puestas. Parecía que los habitantes estaban a punto de almorzar cuando desaparecieron. En 1930, se registró la desaparición de un pueblo entero de esquimales a orillas del lago Anjikuni, en Canadá. Un cazador encontró el pueblo completamente vacío, pero todas las pertenencias y ropa de abrigo estaban en su lugar, aunque fuera invierno. No había huellas en la nieve alrededor del pueblo. En este caso, incluso los muertos enterrados bajo tierra congelada y prácticamente inaccesible también habían desaparecido, lo que dio un aire aún más extraño a todo, ya que el entierro de los muertos es un tabú
y jamás se toca a un muerto en esa cultura. En marzo de 1931 ocurrió un evento misterioso cerca del pueblo de Liada, en la región de Pskov, cuando varias decenas de campesinos exiliados, junto con sus familias, desaparecieron sin dejar rastros. En 1916, cerca del pueblo francés de Amiens, una compañía entera de soldados alemanes desapareció misteriosamente. Los ingleses, que atacaban las posiciones alemanas, se sorprendieron al encontrar las trincheras enemigas vacías, aún con armas cargadas, ropa secándose junto al fuego e incluso una sopa hirviendo en las ollas. En la noche de diciembre de 1937, 3.000 soldados chinos tomaron posición cerca de Nankín. A la mañana siguiente, se perdió la comunicación y la patrulla enviada no encontró rastros de los soldados. En 1991, la KGB desclasificó información sobre la desaparición de un avión AN-2 cerca de Sverdlovsk 30 años antes. El avión fue encontrado destruido en el bosque, pero no se encontró ningún cuerpo, no había huesos ni tejidos, nada. Solo se descubrió un círculo quemado de origen desconocido, de 30 metros de diámetro, cerca del avión, lo que estimuló la hipótesis extraterrestre. En 1939, durante la construcción de uno de los campos de trabajo, un grupo de prisioneros desapareció misteriosamente junto con la unidad de soldados del NKVD que los custodiaba. Esto ocurrió a 150 kilómetros al norte de Krasnoyarsk, en una zona pantanosa conocida como Colina del Diablo. Durante la investigación no se encontraron evidencias que indicaran fuga. Solo se encontraron sombreros que coincidían con el número exacto de personas desaparecidas. Este asunto de los sombreros es extremadamente intrigante. Donde quiera que hubieran ido, ¿por qué todos dejarían atrás los sombreros? Esto es un elemento de simetría en la desaparición, y la simetría parece no estar ligada a algo de origen natural caótico. En noviembre de 1945, la segunda compañía del NKVD de la URSS, compuesta por 100 hombres, desapareció. Partieron de la ciudad hacia una estación ferroviaria y no regresaron. Las búsquedas revelaron solo una fogata apagada y tiendas de campaña montadas para descanso, y nada más. El 12 de agosto de 1915, en la península turca de Gallipoli, 250 soldados y oficiales del regimiento de Norfolk inglés entraron en una franja de niebla blanca y no salieron más. Compañeros de armas que permanecieron en las posiciones testimoniaron que ese día 6 a 8 nubes densas y perfectamente circulares flotaban sobre la altura. A pesar del viento, las nubes no se movían y no cambiaban de forma. Otra nube descendió al suelo y cubrió el lecho seco de un río. Los soldados del regimiento entraron en esa nube y ninguno de ellos salió. Poco después, la nube ascendió y se unió a las otras, moviéndose hacia Bulgaria y desapareciendo de vista. Este evento fue clasificado oficialmente por 50 años. Los soldados desaparecidos fueron buscados durante mucho tiempo, pero ninguno de ellos fue encontrado, ni entre los muertos ni entre los prisioneros liberados por los turcos después del fin de la guerra, y también está relacionado con la hipótesis extraterrestre. En junio de 1936, cerca de Krasnoyarsk, en el pueblo de Elizabetino, un pequeño grupo de geólogos se estableció. Un día, los científicos salieron en una expedición de unos días. Al regresar, experimentaron un verdadero horror. Las pertenencias en las casas estaban en su lugar. 2 bicicletas estaban en medio de la calle principal. Solo no había personas. Los habitantes fueron buscados sin éxito por los empleados del NKVD. Los testigos fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para no sembrar pánico. El 15 de febrero de 1924. En ese día, el barco mercante japonés Raifuku Maru envió un mensaje aterrador mientras se encontraba en algún lugar entre las Bahamas y Cuba. Las últimas palabras en el radio fueron: peligro increíblemente grande,
Vengan rápido, no podemos escapar. Nunca se supo cuál era el peligro. Aún más intrigante, el barco que se apresuró a socorrer al Raifuku Maru, al llegar a la zona indicada, no encontró nada, ni restos ni cuerpos. Aunque en la gran mayoría de los casos las personas simplemente desaparecen, al menos hay uno que parece indicar que esta pasaje es traumática. El 31 de diciembre de 1909, en la víspera de Año Nuevo, Oliver Thomas, un niño de 11 años de Gales, salió a buscar agua. De repente, sus parientes escucharon su grito desesperado. Todos corrieron para ayudar, pero Oliver ya había desaparecido. Las huellas en la nieve estaban claramente visibles, pero terminaban abruptamente antes de llegar al pozo. El niño desapareció para siempre. También hay otro caso sorprendente, porque la persona que desapareció no podía caminar y se desvaneció justo frente a dos testigos. El 26 de junio de 1763, en Inglaterra, en presencia de su hermana y enfermera, un viejo marinero paralizado desapareció de su silla de ruedas en el porche de su casa. En agosto de 1840, cerca de la capital de las Bahamas, Nassau, fue encontrado el barco francés Rosalie, a la deriva en el mar con las velas izadas, pero sin tripulación. No había daños en el barco, la carga estaba intacta y parecía que las personas acababan de abandonar el barco. Como resultado, el barco fue apodado Fantasma y comparado con el holandés errante. El 21 de agosto de 1845, una expedición polar estadounidense desapareció misteriosamente. ¿Podrían haber quedado congelados y cubiertos por el hielo? Tal vez. Cerca de la aldea de Liada, en la región de Pskov, en un lugar anómalo conocido como la Garganta del Diablo. En agosto de 1974, un grupo de recolectores de setas de San Petersburgo también desapareció sin dejar rastro. A principios de marzo de 2011, a bordo del lujoso crucero Disney Wonder, realizando un viaje de EEU a México, desapareció misteriosamente la británica de 24 años, Rebecca Coriam. Las búsquedas no dieron resultados. En julio de 1978, en Sverdlovsk, ahora Ekaterimburgo, un residente de la ciudad, Andrei Fedosev, desapareció misteriosamente. Estaba tratando de alcanzar a unos niños que le habían hecho una travesura y de repente desapareció para siempre. Hay al menos un caso en el que se involucra una poderosa descarga eléctrica y ocurrió frente a decenas de testigos oculares. Es el siguiente caso. En los archivos del Departamento de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Sverdlovsk, hay un caso criminal curioso ocurrido en septiembre de 1972 en un autobús que transitaba por la calle en Nizhny Tagil. Un hombre de mediana edad desapareció a la vista de varias decenas de pasajeros. Durante un fuerte rayo que cayó cerca del autobús, se escuchó un leve chasquido en el salón, seguido de la desaparición del hombre, que literalmente se disolvió en el aire. Ni con búsquedas que involucraron grandes sumas de recursos, ni siquiera con grandes recompensas en dinero. Algunas personas han sido encontradas. Un ejemplo es el caso Macmillan. Según el periódico Daily Chronicle, el 30 de julio de 1889, el señor Macmillan, miembro de la familia propietaria de la famosa editorial Macmillan, subió a la cima del Monte Olimpo, en Grecia, saludó a sus amigos y luego, ¡puf!, desapareció. A pesar de las meticulosas búsquedas y la recompensa ofrecida, nunca fue encontrado. El fenómeno de la desaparición de personas hoy es un hecho ampliamente reconocido. Las personas desaparecen, salen del campo de visión de familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Existen muchas causas naturales para este fenómeno que puede afectar la vida de cualquier persona. Pero aquí estamos hablando de casos específicos de desaparición de personas. Gente que desaparece instantáneamente y para siempre no puede ser algo que se entienda dentro de lo que convencionamos normalidad.
Existen muchos ejemplos de personas que literalmente se disolvieron en el aire frente a testigos atónitos. No es posible comprender lógicamente tales desapariciones misteriosas, así como tampoco es posible explicarlas desde el punto de vista de la ciencia moderna. El número astronómico de tales casos lleva a la conclusión de que esto es un problema verdaderamente global. Y hay un factor misterioso que contribuye a la desaparición enigmática de personas. El fenómeno de la desaparición misteriosa de personas ha acompañado a la humanidad desde su existencia. El estudio de este fenómeno fue encomendado a investigadores independientes. Estos, a su vez, interpretan esta cuestión compleja y misteriosa de diversas maneras. Algunos intentan explicar el fenómeno a través de la teoría de los agujeros negros, argumentando que estas formaciones diminutas, pero de enorme densidad, simplemente absorben la carne humana. Otros hablan de la naturaleza extraterrestre del fenómeno. Supuestamente, una inteligencia alienígena secuestra personas, persiguiendo objetivos más allá de la comprensión humana. Otros aún afirman que la causa de todo son los mundos paralelos. De vez en cuando, portales que conectan otra realidad con la terrena surgen en nuestra realidad. La persona que se encuentra en el epicentro de esta formación cae en otra dimensión, donde permanece para siempre. Sin embargo, ninguna de estas teorías es capaz de explicar todos los casos conocidos de desapariciones misteriosas de personas como una causa única. El misterio persiste para nuestra desgracia y angustia.